¿Les parece? Empezamos. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre del espacio de diálogo jubilar de la UCA, tengo el honor de darle a todos ustedes una cordial bienvenida y agradecerle a nuestro rector, que va a tratar un tema absolutamente de interés y de actualidad para todos, como es una visión holística de la pandemia. Brevísimas palabras sobre el espacio de diálogo jubilar. Como muchos ya sabemos, es un ámbito interdisciplinario que se identifica totalmente con los valores de la Pontificia Universidad Católica Argentina y que tiene como objeto, como misión, generar acciones académicas y brindar un servicio a nuestra comunidad. En este ámbito, los profesores jubilados podemos canalizar inquietudes propias de esta etapa de nuestras vidas y alimentar así nuestro cerebro y el de la comunidad, en lo posible, fortalecer la voluntad para ser usina de valores y de ideas y congregar la diversidad de disciplinas que constituye el alma mater de la universidad. Hoy tenemos el gusto y el honor de presentar al doctor Miguel Ángel Schiavone. Como todos sabemos, es médico, especialista en clínica médica y en salud pública, un doctorado en salud pública. Fue decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCA, ha recibido importantes premios de la Asociación Médica y de la Academia Nacional de Medicina, entre otros. Es el primer rector laico de la UCA, después de 2 obispos y 3 sacerdotes. Tiene títulos como médico egresado de la Universidad de Buenos Aires, con diploma de honor, especialista en clínica médica y en temas de salud pública. Es decir, que tiene todos los antecedentes y el conocimiento para ilustrarnos sobre este tema del cual se habla tanto y a veces no se dice lo suficiente. Nuevamente, doctor Schiavone, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. La idea es que más o menos el doctor Schiavone va a hablar entre 40 y 45 minutos, al término de los cuales podrá responder las preguntas que el auditorio podrá hacer o por escrito utilizando el chat o eventualmente al final de la exposición interviniendo también con preguntas verbales. Preferente es el chat, pero no hay ningún inconveniente en que después de la presentación, levantando la mano como suele hacerse en estas comunicaciones vía Zoom, vayamos tomando intervención. Nada más por ahora. Nuevamente, muchísimas gracias. Y adelante, doctor Schiavone. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Contento de estar con ustedes, contentos de compartir este espacio, un espacio que nuclea maestros. Yo siempre digo que no es lo mismo un docente, un profesor y un maestro, ¿no? El docente enseña, el profesor explica, el maestro inspira. Los maestros son inspiradores, no solamente transmiten conocimiento, sino que llevan al alumno de la mano por los caminos de la vida. Y por eso la motivación de compartir este espacio con ustedes y poder apoyarlos y que este espacio siga creciendo como está siendo liderado por vos en este momento. Así que muchas gracias por la invitación. Hoy por hoy vamos a hablar de la pandemia con una visión holística, con una visión general, no centrado exclusivamente en temas médicos biológicos. Probablemente muchas de las cosas que diga ustedes la hayan escuchado por la televisión, porque la televisión hoy por hoy se habla de todo el mundo ya es un epidemiólogo, ¿no? Así que muchas cosas a lo mejor van a ser reiteradas, pero con una visión distinta. Bueno, así que allá vamos. Yo voy a hacer una presentación PowerPoint para no aburrirlos tanto en este horario nocturno, ¿no? Siempre digo que tengo un libro de cabecera espectacular que se llama Cómo lograr que esa audiencia se duerma. Y trato de ponerlo en práctica permanentemente. A veces me sale, no siempre, pero a veces me sale. Espero que en este caso también sea fructífero el tema. Bueno, es un fenómeno multidimensional. Todos los procesos son multidimensionales. Nunca hay una sola causa para ningún fenómeno. Esta teoría de la bacteria como culpable,
teoría de un agente, de una anoxa como culpable de un proceso de enfermedad, no es cierto. Siempre hay una multicausalidad de fenómenos en donde intervienen distintos elementos, distintos agentes y demás. Lo más importante de esta pandemia es que primero nos sorprendió, ¿no? Nadie esperaba transitar una pandemia, no nos habían contado nunca la existencia de una pandemia. Nuestros padres probablemente hayan nacido en medio de la última pandemia y tenían poco recuerdo de ello, ¿no? Así que realmente nos sorprendió. Vamos a tener la dicha y la posibilidad de contársela a nuestros nietos, ¿no? De transmitirla a las próximas generaciones, cómo reaccionamos. Y lo más importante es que aprendimos para transitar la post-pandemia, ¿no? Mi pregunta es, ¿vamos a seguir siendo iguales, pero ahora con barbijo? ¿Vamos a seguir siendo iguales, pero con barbijo para ocultar nuestros fracasos? ¿O vamos a sacarnos los barbijos y vamos a trabajar a cara descubierta, a frente descubierta, a mirada directa, de ojo a ojo, en donde la retina de uno se mezcla con la retina del otro y llega a la profundidad del cerebro? Esta es la gran pregunta que nos tenemos que hacer en la post-pandemia, que es la que transitaremos, ¿no? Realmente estamos expuestos a un monstruo nuevo, ¿no? Se hablaba del Leviatán, aquel monstruo que hablaba el Antiguo Testamento, ¿no? Este es un nuevo monstruo que puede llegar a afectar nuestra cultura de los próximos siglos. Y estamos ahí, puestos en una cubeta, puestos en un lugar diría yo, de exposición, ¿no? Para ver qué pasa con nosotros en el tiempo. La Pontificia Academia por la Vida decía que toda la humanidad está siendo puesta a prueba, ¿no? En una situación que no tiene precedentes, que es dramática, que es de alcance mundial, ¿no? Así que ahí tenemos el coronavirus, ahí estamos nosotros en una probeta puesta a prueba, a ver cómo enfrentamos esta adversidad, esta nueva adversidad que no imaginamos. Y de repente, ¿qué estamos viendo cuando se abrió el telón? Una serie de cosas. Lo primero que estamos viendo es que el hombre se creía todopoderoso, el hombre se creía dueño de la vida y la muerte, el hombre se creía que dominaba el planeta, el hombre se creía que podía usurparle el poder creador al Señor. Y de golpe, bruscamente, se dio cuenta que era una insignificante criatura, era un ser débil, un ser débil que estaba expuesto a otros agentes o a otros vivientes en el planeta que querían también un espacio, ¿no? Eso lo hizo reflexionar, lo hizo pensar. Teníamos en una carrera alocada hacia la nada. Alguien hablaba de la aceleración de la historia, la aceleración del conocimiento, todo era vertiginoso. Fíjense, los programas de televisión son imágenes rápidas que se prenden y se apagan, la música, las actividades, la vida, el trabajo, todo es raudo, violento, dinámico, como si estuviéramos en una Ferrari sin saber hacia dónde estábamos yendo. Y de golpe, este virus que nos llega y nos dice, para un poquito, pensá un poco, ¿cuál es tu destino? ¿Cuál es tu trascendencia? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que estás esperando de esta vida? ¿Qué es lo que estás esperando dejar en esta vida? Así que el hombre se encontró en esta situación. Otra cosa que aprendimos es que creíamos que la ciencia lo resolvía todo, que la ciencia tenía explicación a todo. Era un mundo tecnocientífico, la tecnología nos dominaba, ¿no? Y de golpe nos encontramos que la ciencia no podía explicar todo, y tampoco lo podía resolver. Y hoy por hoy tampoco lo puede explicar todo, y tampoco lo puede resolver todo. Fíjense las nuevas variantes del virus, poblaciones con niveles de vacunación alta que siguen teniendo casos clínicos. Así que la ciencia como que perdió espacio en este territorio. El otro punto que aprendimos que el hombre se humanizó, por así decirlo, por el temor al contagio. Empezó a preocuparse por la salud del otro, ¿no? Pero realmente se preocupaba por la salud del otro por un acto solidario o por el temor al contagio, ¿eh? Las primeras preguntas que se hacía el hombre cuando se encontraba con un amigo era, ¿te vacunaste? ¿Con qué vacuna te vacunaste? ¿O te enfermaste? ¿Ya estás inmune? Eran las preguntas. Realmente
empezamos a valorar la salud del otro como nuestra propia salud. Y así debe ser, porque la enfermedad del otro debe ser nuestra enfermedad, o será nuestra enfermedad seguramente. El dolor y el sufrimiento humano del otro en algún momento será nuestro dolor y sufrimiento. Debemos preocuparnos por el otro. Como yo siempre digo, difícilmente el corazón pueda estar tranquilo si el pulmón está enfermo. Difícilmente el hígado va a estar tranquilo si el riñón está enfermo. Porque en algún momento la enfermedad de alguno de estos órganos va a afectar al otro. Y en una sociedad pasa lo mismo. Cuando tenemos un enfermo al lado nuestro, de alguna forma la enfermedad del otro te llega. Te llega con una bacteria, te llega con un virus, te llega con un mosquito o te llega a través de la violencia. De alguna forma la enfermedad del otro te llega. Por eso la preocupación por la salud. Hace muchos años atrás yo trabajaba en el Ministerio de Salud de Nación y habíamos tenido una epidemia de cólera, por ahí por la década del 90, 92, 93. Esta epidemia de cólera venía bajando del Perú, Bolivia, y llegaba a las provincias del norte argentino. El ministro de Salud desarrollamos un plan que se llamaba Destender las fronteras argentinas. Nadie lo entendía. En realidad no íbamos a extender las fronteras políticas, pero sí se extendieron las fronteras sanitarias. Y Argentina construyó dentro del territorio boliviano plantas potabilizadoras de agua, centros de salud, proveyó de medicamentos al pueblo boliviano. Y realmente era para evitar la diseminación o el traslado de esta epidemia en aquel momento de cólera. O sea, la enfermedad del otro en algún momento te llega y eso humanizó al hombre, por así decirlo, ¿no? Otra cosa que visibilizamos es que el ecosistema en el cual estamos nosotros inmersos había sido viralizado, pero había sido viralizado por el hombre. El hombre había sido el verdadero viralizador del planeta. Nos hemos expandido pandémicamente. Hemos invadido territorios que no eran nuestros ni nos pertenecían. Hemos eclipsado a otras especies y hemos propagado o hemos facilitado la extinción de innumerables cantidades de especies que nos estaban protegiendo, tanto especies animales como especies vegetales. Por eso, nada más oportuno que la encíclica papal Laudato Si. Fíjense que las dos encíclicas papales, Laudato Si y Fratelli Tutti, fueron publicadas y presentadas por nuestro Papa Francisco antes de la pandemia. Y durante la pandemia son de especial relevancia. Lo de Fratelli Tutti viene a cuenta de lo que decía recién yo, de la humanización del hombre, la preocupación por el otro, el dolor del otro. Y Laudato Si viene por la destrucción que hizo el hombre del ecosistema, y esta destrucción del ecosistema tiene mucho que ver con la pandemia. Eso a lo mejor en algún momento lo comentamos. Muchas veces se cree que la pandemia es culpa de un malvado en un laboratorio chino que hizo dispersar gérmenes, o bacterias, o virus, o lo que sea. Y mucho de la destrucción del medio ambiente tiene que ver con estas pandemias. ¿Qué otra cosa aprendimos? Que las estadísticas vuelven a confirmar que se puede confundir fácilmente la opinión pública. Se pueden confundir con razonabilidad, ¿no? Hay un clásico refrán que utilizamos en estadística que dice que la información que usted tiene no es la información que usted quiere. La información que usted quiere no es la información que usted necesita. La información que usted necesita la va a tener el día que tenga idea clara de qué va a hacer con esa información. Y hoy por hoy, de repente un día nos informan que hay 50 muertos, otro día nos informan que hay 500, no coinciden los datos de morbi y mortalidad en nuestro país. Las estadísticas de salud se dan a publicidad 2 años después de que sucedan los eventos. O sea, hoy por hoy los invito a que busquen la página del Ministerio de Salud y traten de encontrar las estadísticas de salud del año 2020, estamos ya en septiembre del 21, en la época de Bill Gates, en la época de la informática, yo debería tener ya las estadísticas listas, seguramente van a encontrar las del 18 y si tienen suerte algo de las del 19. ¿Ya? Tomamos decisiones con datos del pasado, en vez de tomar decisiones con datos del presente para construir el futuro.
Otra cosa que aprendimos es que el COVID podía afectar a todas las personas. Alguien dijo, todos estamos expuestos al riesgo. Sí, todos estamos expuestos al mismo riesgo, pero no en la misma magnitud. La magnitud de la exposición al riesgo es totalmente distinta. Nos decían al principio, es muy importante la higiene de manos, es muy importante el distanciamiento social. Pero ¿qué distanciamiento social puede haber en un barrio carenciado, donde 3 o 4 chicos duermen en un mismo colchón? Donde viven hacinada una familia de 7, 8 o 10 personas. ¿Cuál es el distanciamiento social que puede haber? ¿Qué higiene de manos puede haber en esos lugares donde gracias que tienen agua potable para la comida del día? Higiene potable es agua. Así que todos estamos expuestos a esta gente, pero no en la misma magnitud. Por lo tanto, el daño es distinto. Otra cosa que aprendimos es que la pandemia nos recordó o nos rememoró, por así decir, que nuestro sistema de salud es un sistema desastroso. Nuestro sistema de salud es ineficaz, ineficiente, falto de calidad, con falta de equidad, fragmentado, segmentado. Y, como decía la abuelita, piensa mal y acertarás. No está así porque sí. Está así porque está construido para ser así, para garantizar y perpetuar las inequidades. Cuando yo digo vamos a segmentar la población, yo puedo segmentarla por nivel educativo. Te digo, los que completaron la primaria, los que completaron la secundaria, los que están haciendo la universidad. Puedo segmentarla de acuerdo al poder económico. Digo, bueno, bajos ingresos, medianos ingresos, altos ingresos. ¿Ah? Pero también puedo segmentarla por la cobertura sanitaria. Los que tienen el hospital público, los que tienen una obra social sindical y los que tienen una prepaga. Y también dentro de los que tienen una prepaga, puedo decir los que tienen el 210, los que tienen el 310, los que tienen el 410. Esta segmentación no es azarosa y es para garantizar y perpetuar las inequidades en un modelo que, vuelvo a decir, ineficaz, ineficiente, falto de calidad y con grandes inequidades. Otra cosa que aprendimos en esta epidemia, que este sistema desastroso que tenemos no se resuelve importando médicos generalistas. Recuerdan que en algún momento habíamos importado médicos cubanos. Bueno, les recuerdo que la formación de los médicos cubanos es solamente de 5 años, no de 6 años como tiene la Argentina. Y esta formación para nada es equivalente con la formación de los profesionales argentinos, para nada. ¿Ya? Sí son generalistas, sí sirven para un centro de salud y demás, ¿no? Para lo que los chinos llamaban la medicina rural, de los médicos descalzos, por ejemplo. Está bárbaro eso, para eso está perfecto. Pero para lo que nosotros necesitamos en ese momento, no era un médico generalista, mucho menos. Se dieron cuenta que lo que necesitamos eran médicos terapistas, o enfermeras especializadas. La incorporación de médicos generalistas para nada resolvió el problema, ni lo va a resolver a futuro la incorporación de médicos. Médicos sobran en nuestro país. El tema es su ubicación, la cantidad, la formación, la especialización. Otra cosa que aprendimos es que todo periodista ya es un experto en enfermedades infecciosas. O sea, los periodistas ya son expertos en enfermedades infecciosas, pueden dar la materia infectología que estoy seguro que la aprueban. Pero hay que tener claro que no todo infectólogo necesariamente es un epidemiólogo. Porque un infectólogo es un médico que trata las enfermedades del uno a uno, la enfermedad de la persona, y le dará un antibiótico. Un epidemiólogo aborda las enfermedades de los grupos poblacionales. El sujeto de estudio es totalmente distinto en unos que en otros. El sujeto de estudio en unos es la persona, el sujeto de estudio en otro, el epidemiólogo, son los grupos poblacionales. Y para esto hay que tener una formación distinta y una vocación distinta. Pero tampoco un epidemiólogo es un especialista en salud pública. El especialista en salud pública analiza o ve una dimensión totalmente distinta del proceso de la enfermedad. El especialista en salud pública ve lo biológico, pero también ve lo económico, ve lo educativo, ve lo social, ve lo antropológico, ve lo sociológico. Hace una visión integral del proceso de la enfermedad. La salud pública en el fondo es una intelectualización de la medicina. Entonces, eso también vimos.
recurría al epidemiólogo y no al especialista en salud. Pero lo más lamentable es que los especialistas de salud pública que tomaban decisiones, yo creo que realmente deberían estar revalidando su título, porque el resultado de su accionar no ha sido para nada alentador. ¿Qué otras cosas vimos? Vimos que se había utilizado una frase interesante de Birkhoff. Birkhoff decía que una epidemia es un fenómeno social con algunos aspectos médicos. Una epidemia es un fenómeno social con algunos aspectos médicos. Y esto es interesante. Hay algo más que aspectos médicos en una epidemia, en una pandemia, ¿no? Y también hay que verlo a Birkhoff en su totalidad, ¿no? Birkhoff en su totalidad decía que la pobreza era la principal causa de enfermedad, ¿no? Y el médico era el abogado natural de los pobres. Y la política no es nada más que medicina en gran escala. O sea, habría que analizar fuertemente la labor de Birkhoff. Era alguien que aquellos que pasaron por la biología lo recordarán como que estudiaba la célula, ¿no? Con un microscopio y un corchito, ¿no? Pero Birkhoff miraba también por el telescopio, veía lo más. ¿Qué otra cosa vimos? Vimos que de repente tuvimos que ir al 100% de virtualidad en la educación. Y este 100% de virtualidad en educación no conformó a nadie, ¿eh? Porque antes de la pandemia había un grupo de docentes que decía la educación debe ser solamente presencial, y negaban la virtualidad. Y del otro lado había otro grupo de innovadores que decía todo tiene que ser virtual y la presencialidad no hace falta. Después de algún tiempo de 100% de virtualidad, que negaban la virtualidad dijeron, bueno, algo de virtualidad puedo incorporar. Y los que decían todo virtual decían, ¿cómo extraño al alumno y el contacto humano directo, ¿no? O sea, la posibilidad de interacción entre el ser humano, ¿no? La educación es un acto humano. Educar deriva de exudar, exudar es nutrir, amamantar, criar, ¿eh? Y nadie puede amamantar, nutrir y criar a través de una pantalla y un cuadradito azul. Seguramente no. Puede ser una herramienta más de apoyo, como lo fue en su momento el rotafolio, o como fue en algún momento las filminas, o como fue en algún momento el PowerPoint. Es un elemento de apoyo para el mundo, pero para nada reemplaza la educación, y yo creo que empobrece a la educación superior. La virtualidad empobrece a la educación superior. No la niego, ¿eh? No es que la esté negando, pero hay que verla solamente como un instrumento de apoyo, el cual el docente debe incorporar, pero solamente como un elemento de apoyo, porque en el fondo la virtualidad es tecnología, y la tecnología es cualquier producto, proceso, método, que expande la capacidad humana, pero que no la reemplaza. La tecnología expande la capacidad humana, pero nunca reemplaza la capacidad. Y finalmente, ¿qué otra cosa vimos? Que muchos necesitaban renovar su fe y que otros la redescubrieron. Y en medio de la pandemia, tuvimos ahí el clásico Urbi et Orbi del Papa Francisco, en el cual decía que no tengamos temor, porque con Dios la vida nunca muere, ¿eh? Pero fíjense, Pilar Rahola, por ejemplo, atea confesa, terminó diciendo, tengo la convicción que no hay nada más humano que aquello que tiene que ver con Dios. Pilar Rahola, atea en medio de la pandemia. Bueno, y también varios ateos que se pronunciaron. O sea, fue un momento de renovar la fe para muchos y para otros redescubrir. Así que estas son las cosas macro que estuvimos viendo. ¿En qué contexto nos llegó la pandemia a nosotros? Esto también hay que verlo, ¿no? O sea, no es lo mismo que tenga una neumonía un chico en un hogar bien criado, bien nutrido y de buen crecimiento y desarrollo, que esa neumonía la tenga un chico desnutrido en un hogar pobre, con una familia con poca instrucción. O sea, a nosotros nos llegó el virus en un país previamente enfermo. Nos llegó el virus en un país que tenía 20 millones de pobres, que tenía una población indigente muy importante, una población de desocupados también muy importante, ¿no? Con un porcentaje
porcentaje muy importante de la población infantil bajo la línea de pobreza, con inflación que nos acompaña permanentemente, ya estamos acostumbrados, ¿no? Yo digo, la última etapa de la decadencia de una sociedad es cuando llega a la anomia, ¿no? A la anomia en donde nada nos sorprende, ya aceptamos todo, ¿no? Estamos en una etapa de anomia en donde todo nos sorprende, donde nada nos sorprende, donde todo es igual, ¿tá? Y en un sistema de salud, como decía yo, ineficiente, inequitativo. En medio de todo esto nos llegó la pandemia. Ahora, 4 cosas que nos olvidamos cuando comenzó la pandemia. 4 cosas que nos olvidamos. Dicen que errar humanus est, o sea, que el error forma parte del ser humano, pero también que la mayor parte de los errores son por olvido. Si nosotros recordáramos las cosas, probablemente muchos errores no estaríamos volviendo a cometer. Pero para eso hay que decir. Por eso es importante el rol del docente. El rol del docente es repetir, repetir y repetir, para que nada se olvide. 4 cosas nos olvidamos. Primero, la pandemia del 18, la famosa gripe española, que como siempre decimos, no nació en España. Estábamos en medio de la Primera Guerra Mundial. La gripe había nacido, había iniciado en Estados Unidos. Estados Unidos, para no asustar a las tropas, la ocultó, y España, que estaba fuera de la Primera Guerra Mundial, empezó a declarar casos. Y entonces le quedó el rótulo de gripe española, que era la que declaraba los casos, que duró 4 años, produjo 50 millones de muertes. Ahora, fíjense el gráfico de la pandemia del 18, lo que pasó. Tuvimos una primera ola, una segunda ola, que fue este gráfico muestra la mortalidad, la primera ola con una mortalidad, la segunda ola que tuvo mayor mortalidad que la primera, y hubo una tercera ola pandémica. Nosotros, cuando estábamos terminando la primera ola, viendo la post-primera ola, en muchos lugares se decía, bueno, ya se acabó la pandemia. Se olvidaban de que la del 18, en la segunda ola había sido mucho más grave y mucho más fuerte que la primera ola. Si hubiésemos leído un poco de historia y cómo fueron las pandemias en la historia del hombre, hubiésemos visto esto de la segunda ola y nos hubiésemos preparado para la segunda ola y para la tercera ola. Esto es lo primero que nos olvidamos, aquella pandemia del 18. Otra cosa que nos olvidamos es estas fotos que están por ahí circulando en internet. Fíjense qué interesante, qué elegantes barbijos que utilizaban las damas de aquel momento, o los barbijos que utilizaban las enfermeras de aquel momento, o los barbijos que utilizaba la policía de aquel momento. Recuerden ustedes que cuando comenzó la pandemia, algunos decían que el barbijo no era necesario, que este virus era un virus de bajo peso, que se caía rápidamente, que no sobrepasaba la distancia de persona a persona, que la transmisión era oral, pero que no hacía falta barbijo. Inclusive la OMS en algún momento lo dijo. Alguien empezaron a decir que los barbijos eran contraproducentes, inclusive, hasta que finalmente se dieron cuenta que el barbijo era fundamental. Y recordaron estas fotos, y recordaron también estos hospitales atestados de pacientes con estos 50 millones de muertes. Así que cuando alguien dijo la pandemia se termina con la primera ola, no leyó lo que pasó en la pandemia del 18. La otra cosa que olvidamos es este tema, ¿no? Después de la tercera ola, la pandemia eclipsó, o sea, ya no hubo más casos. Pero, ¿cómo puede ser que no hubo más casos si no había vacuna en aquel momento? Era una epidemia de gripe, pero no había vacuna para la gripe. ¿Cuál es la razón que hizo que ya no hubiera más casos? Y bueno, nosotros tenemos por un lado la población de gérmenes y por otro lado la población de personas. Los gérmenes, hay gérmenes menos virulentos y gérmenes más virulentos. Y los huéspedes, las personas, hay personas más susceptibles y hay, digamos, más susceptibles y hay personas más resistentes, más inmunes, ¿no? Más resistentes. Entonces, los gérmenes más agresivos afectan a los grupos más vulnerables. La muerte de estas personas se lleva dentro de sí a esos gérmenes más agresivos.
Con lo cual, después de una pandemia, estos gérmenes agresivos desaparecen y quedan los huéspedes más resistentes y los organismos menos virulentos. Esta es la aplicación por la cual una pandemia cede sola. Una vez que llegamos a 50 millones de muertes, los que quedaron eran los individuos resistentes y los gérmenes menos virulentos. ¿Qué pasó? Muy bien. ¿Qué otra cosa nos olvidamos? Alguien dijo, esta pandemia no va a llegar nunca a la Argentina. Fíjense lo que pasó en el 18. La pandemia del 18 también llegó a Buenos Aires, a tal punto que alguien compuso un tango que se llamaba La Gripe. Dice abajo, tango contagioso, la gripe. Fíjense la tapa de Caras y Caretas de aquel momento, qué interesante. Decía, perdone que no le estreche la mano, hábleme a distancia. Tenía un termómetro por acá, un frasquito de alcohol por allá, un botaferio fumigando, por así decir, fumigación. Hasta tenía un molinillo por ahí. O sea, la pandemia del 18 llegó a la Argentina. La pandemia del 18 había llegado a la Argentina. En aquellos momentos donde tardabas 4 meses en llegar de Europa a Buenos Aires. ¿Cómo no iba a llegar a la Argentina esta pandemia, en donde alguien se sube arriba de un avión y en menos de 12 horas está en Buenos Aires? Así que era esperable que la pandemia llegara a la Argentina. Estas 4 cosas nos olvidamos, tal vez por no repetirlas, o porque nuestros padres no las vivieron, o si no las contaron, no las olvidamos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, el tema de educación, ¿no? El clásico binomio olvido y error. Y acá nosotros tenemos una experiencia interesante, que fue la pandemia del N1H1 del 2009. Casi nos olvidamos de esta pandemia. No tuvo la repercusión de la del coronavirus, pero que estuvo, y estuvo presente en Buenos Aires. Y estuvo presente en el tema educación. Y vamos a hacer un poco de memoria. 3 semanas después del comienzo de la pandemia, el Ministerio de Salud recomendó, para contener los focos, que se cierren las escuelas. Ahí tienen la cita del diario de la Nación. En aquel momento el Ministerio de Salud propuso el cierre de las escuelas. El comité de crisis, presidido por 2 personas que en este momento están en el gobierno, Sergio Massa como jefe de gabinete y la presidenta Fernández de Kirchner, la ministra de Salud en aquel momento era Ocaña, que proponía el cierre de las escuelas, discute la estrategia a seguir y se descarta, este comité de crisis descarta el cierre de las escuelas. Las escuelas no hay que cerrarlas. Imagínense por qué no querían cerrar las escuelas en aquel momento, mayo del 2009. Diversos especialistas y el COFESA, que es el Consejo Federal de Salud, que reúne a los ministros de salud, aconsejaban suspender las clases. Pero el gobierno decidió que las escuelas se cerraran después del acto eleccional. Había elecciones el 28 de julio del 2009 y las encuestas les daban favorable al gobierno, y entonces el gobierno no quería que se cerraran las escuelas para evitar que el acto eleccionario se extendiera en el tiempo. Casi lo opuesto a lo que sucedió en estos momentos. Ante la ausencia de un criterio uniforme, algunas escuelas privadas cerraban, otras no, y 2 días después de las elecciones, ahí sí deciden cerrar las clases, anticipan las vacaciones de invierno, y extienden 15 días más las vacaciones, con lo cual las vacaciones de invierno fueron 1 mes, con la excusa del cierre por vacaciones de invierno. La Argentina en ese momento tenía una alta tasa de mortalidad en relación a los infectados, y el gobierno se negaba a declarar la emergencia sanitaria. El Ministerio de Salud informó que había 100.000 casos de gripe en aquel momento, pero al día siguiente la presidenta de la Nación afirmó que decir eso era generar pánico y acusaba a los medios de comunicación de haber actuado irresponsablemente por comunicar un trastorno. Bueno, acá están los titulares de aquel momento: la gripe A, falta de coordinación para frenar la epidemia, o un artículo de Economist que critica el manejo de la crisis. Así que fíjense todas las cosas que nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos de la pandemia del 18,
nos olvidamos de la importancia del barbijo, nos olvidamos de la segunda ola pandémica que era tan grave o más grave que la primera, nos olvidamos que la del 18 había llegado a Buenos Aires, y nos olvidamos hasta también la del 2009, donde un sector político que ahora promovía el cierre de las escuelas, en aquel momento decidió mantener las escuelas abiertas hasta después del acto legislativo. ¿Qué pasó con el impacto de la pandemia en la educación en estos momentos? ¿No? Fíjense qué materiales estuvieron usando en la pandemia. Material impreso, el 34% de los chicos solamente recibía material impreso, le mandaban a la casa papelitos, hojas, fotocopias, que el chico después tenía que leer en su casa. En algunos casos se les mandaba mensajes material vía PDF, por eso tenía computadora. Algunos tenían clase en Zoom, y muy pocos tenían Moodle o tenían, claro, solamente el 8% de los alumnos tenían esta posibilidad de acceder a una educación como la que nosotros tuvimos en medio de la pandemia. En esto hago un recuerdo. Antes de la pandemia, inauguramos unas aulas que llamamos aulas ROM. Eso fue en el 2019, y promovimos la educación virtual, no para el 100% de virtualidad, pero sí para incorporar la educación virtual como una herramienta más. Muy bien. ¿De qué manera enviaban el material? En algunos casos, casi en el 50% a los chicos. Imagínense un chico que recibe por WhatsApp material para lectura, ¿no? Un chico de primaria o de secundaria, en papel impreso, en plataformas escolares, en mail, así que eran muy pocos los que tenían acceso a tecnología. Cuando le preguntaban a los alumnos si tienen los medios para realizar tareas virtuales, el 26% decía que no. Y con respecto a la conformidad, solamente el 15% estaba conforme con las clases que habían recibido. De todo esto surgió que 11 millones de niños abandonaron la escuela, 10% de la matrícula del país. En el sector público fue el 20%, y en el sector privado el 6%. O sea, hay 11 millones de chicos que hay que rescatar, que perdieron un año y medio de vida escolar. El impacto de la pandemia fue muy importante. El otro punto es lo que nunca se estudió, esto es más técnico y voy a tratar de simplificarlo. En 1928, después de 10 años de la epidemia del 18 de pandemia, dos investigadores de la Johns Hopkins, Walter Reed y Wade Frost, desarrollaron lo que se llamó la teoría epidémica. Ellos hicieron un estudio de un brote de sarampión en una isla. ¿Por qué un brote de sarampión en una isla? Porque el sarampión no tiene casos subclínicos. O sea, todos los casos de sarampión se detectan clínicamente, son visibles, porque tienen la erupción. No hay ninguno que pueda pasar inadvertido, subclínico, no manifiesto. Entonces, por eso sarampión. En una isla porque evitaban el tema de las migraciones. Y el otro tema era que el sarampión deja inmunidad de por vida, no podía haber reinfección. Había casos y era el caso. Por eso estudiaron esto en una isla. Bueno, ahí tienen la famosa curva epidémica, y en esta curva epidémica se da en la medida en que hay un número importante de susceptibles. Entonces, al haber muchos susceptibles, la población empieza a enfermarse. En la medida en que la población se enferma, ese susceptible pasa a ser enfermo o pasa a ser inmune y esperado, ¿no? Pero esta es la tendencia natural. O sea que la cantidad de casos de una epidemia depende de la cantidad de susceptibles. O sea, si hay mucha gente susceptible, va a haber muchos casos. Si hay mucha gente inmune, va a haber pocos casos. O sea, la cantidad de casos depende de la cantidad de susceptibles, ¿no? Pero fíjense cómo se desplazan los casos, ¿no? Y los susceptibles van aumentando en la medida en que va aumentando los casos. Perdón, los inmunes van aumentando en la medida en que van aumentando los casos, y descienden los susceptibles. Pero fíjense que acá hay dos curvas epidémicas, ¿no? ¿Por qué en el tiempo vuelve a aparecer otra curva epidémica? ¿Por qué vuelve a aparecer otra epidemia? Porque, bueno, la población se carga nuevamente de nuevos susceptibles. ¿De dónde vienen estos nuevos susceptibles? De los recién nacidos. ¿De dónde vienen estos nuevos susceptibles? De las migraciones.
¿Y de dónde vienen estos nuevos susceptibles? De aquellos inmunes que tuvieron desgaste inmunológico. Por eso, para evitar el desarrollo de una epidemia, hay que vacunar al recién nacido, revacunar al inmune y controlar fronteras. Ese es el único secreto. Vacunar al recién nacido o al susceptible que no tuvo contacto con el agente, revacunar al inmune para mantener el tenor inmunológico y controlar de fronteras. O sea que la cantidad de casos de una epidemia depende de la cantidad de susceptibles. Pero imaginemos que yo tengo muchos susceptibles y un caso. Y uno diría, bueno, va a haber un estallido epidémico, porque tengo muchos susceptibles, ¿no? Y un caso que los va a contagiar. Pero si ese caso que los va a contagiar lo entierro bajo tierra a 20 metros de profundidad, no va a haber epidemia, porque ese enfermo no va a estar en contacto con el susceptible. Entonces acá le agregamos un segundo factor, que es la cantidad de casos de una epidemia, depende de la cantidad de susceptibles y de la probabilidad de contacto entre el enfermo y el susceptible. Puede haber muchos susceptibles, pero si no hay probabilidad de contacto, no va a haber epidemia, ¿ya? En algunas enfermedades yo puedo vacunar y reducir los susceptibles, pero en otras enfermedades, llámese SIDA, por ejemplo, o el coronavirus en sus primeras etapas, antes de la vacuna, yo no podía actuar sobre los susceptibles, con lo cual tenía que trabajar fuertemente en las primeras etapas, reduciendo la probabilidad de contacto. Y ahí estaba el secreto del mecanismo, en reducir la probabilidad de contacto. La probabilidad de contacto, si la probabilidad de contacto es 0, no va a haber casos, porque cualquier número por 0 me va a dar 0 casos. Esta es la fórmula que desarrolló Billy Frost en 1928, que deberíamos recordar. Ahora, ¿cuál fue la estrategia de vacunación que los expertos de la OMS elaboraron para esta pandemia? Primero, dijeron que había que reducir la morbilidad y mortalidad, pero manteniendo los servicios esenciales, los servicios críticos, ¿no? Y después sí reducir la transmisión para retomar a las actividades sociales y económicas. También dependía de las características de la vacuna disponible, del riesgo-beneficio en cada grupo poblacional. Esta es la estrategia global de vacunación. Bueno, en este sentido, ¿cuáles son las vacunas, las distintas vacunas disponibles? Esto lo habrán escuchado en la radio, en la televisión y demás. Hay vacunas con virus inactivados, o sea, al virus yo lo mato totalmente y le quito el poder patógeno, solamente genera anticuerpos, ¿no? Sinovac o Sinopharm. Vacunas basadas en proteínas, yo al virus le saco solamente una proteína para que genere anticuerpos, pero no pongo el virus activo, la Novavax. Vacunas con vectores virales, en donde yo agarro un virus inofensivo, como un adenovirus para el hombre, y adentro del adenovirus le pongo algo del coronavirus, para que genere los anticuerpos. La de Oxford, la de Sputnik o la de Janssen. Y las nuevas vacunas que son innovadoras, que son el estándar de hoy, que son las ARN mensajero, Pfizer y Moderna, en donde se estimula el organismo para que el organismo fabrique las proteínas virales y después haga los anticuerpos a partir de las proteínas. Habitualmente en la historia de la humanidad se tardaban en promedio 10 años para producir la vacuna. 10 años, ¿eh? Acá están las distintas fases que ustedes habrán escuchado, la fase 2, la fase 3, la fase preclínica, pero habitualmente eran 10 años. En el caso nuestro, en el caso de nuestra época, entre 12 y 18 meses logramos producir vacunas para coronavirus. Así que fue todo un éxito en este caso de la ciencia, en encontrar la vacuna. Ahora, yo no sé si encontrando la vacuna es la total solución del problema, ¿no? Hay muchos otros elementos, ingredientes y condimentos en esta. ¿Cuáles son las más utilizadas? Bueno, la de Oxford AstraZeneca en 184 países, después la de Pfizer en 112 países, la de Moderna, la Sinopharm, y recién ahí viene la Sputnik en 49 países y en 43 la de Johnson. Estas son las vacunas más utilizadas en el mundo. Esto es una publicación de Statista de agosto del 2021. Ahí tienen todas las citas, van a tener el PowerPoint a disposición. Ahora, ¿cuál es la mejor vacuna? Habrán escuchado la palabra eficacia. Hay otra palabra que es efectividad.
La eficacia es la medición de la respuesta de una vacuna en condiciones experimentales, o sea, en el laboratorio, en un grupo experimental, en un grupo que yo elijo, en un grupo controlado. La efectividad es la capacidad que tiene la vacuna de protegernos en condiciones reales, en la vida misma, en la población. Una cosa es que una vacuna sea eficaz en un estudio donde yo tengo 4.000 participantes, y otra cosa es esa respuesta a la vacuna en una población de 40 millones de personas. Eso es efectividad. Son dos cosas distintas, la eficacia y la efectividad. Ustedes ven acá las distintas vacunas. La de Pfizer tiene un 95% de eficacia, la de Moderna 94%, la de Gamaleya 91%, todas son eficaces en más de un 50%, porque la FDA pide más de un 50% de eficacia para probar una vacuna. Son todas eficaces. Ahora, la efectividad, en realidad la estamos midiendo recién ahora. La eficacia la medimos con los ensayos clínicos. Este ensayo que se hizo, por ejemplo, en el hospital militar con la de Pfizer, ahí se midió eficacia, digo, 95%. Pero en este grupo poblacional estudiado bajo control, no en la población final. Así que la efectividad la estamos midiendo nosotros. Ahora, la eficacia puede ser distinta en distintos grupos porque hay distintas mediciones. Fíjense que, por ejemplo, el estudio de Johnson & Johnson, la vacuna de Janssen, que tiene 66% de eficacia, uno podría decir, bueno, pero tiene menos eficacia que la de Pfizer. Pero la de Pfizer se probó en el momento en que estamos con el primer virus, el virus inicial. La de Johnson & Johnson se probó cuando ya había variantes más contagiosas y más agresivas del virus. Entonces podría haber una eficacia distinta, ¿no? También algunas vacunas se probaron en población de más de 60, otras se probaron en poblaciones de menos de 60, entonces también los resultados de eficacia son distintos y los criterios para sospechar COVID. La eficacia no me mide todo, es un parámetro, pero no me mide todo. El costo de las vacunas es muy dispar y estos son los valores que los distintos países han publicado. Han dicho, bueno, yo la pagué a tanto, la Comisión Europea o Estados Unidos. ¿Cuánto le habrá pagado la Argentina? Una pregunta, ¿cuánto habremos pagado nuestra vacuna? Pero hay valores distintos en los distintos lugares. Muy bien. Y estas son las vacunas que donó Estados Unidos en agosto del 2021 a los distintos países de Latinoamérica. Argentina recibió 3,5 millones de dosis, de la de Moderna exclusivamente. Hay otros que han recibido Johnson & Johnson y Moderna, y hay otros que han recibido Pfizer también. Pero esta es la donación de Estados Unidos que nos sirvió a nosotros para completar la segunda dosis del Sputnik, ¿no? Es gracioso porque finalmente la donación de la vacuna a Estados Unidos resolvió la falta de la segunda dosis comprada a la Unión Soviética. Una donada y otra comprada. El Plan Nacional de Vacunación del 2021 estableció lo siguiente. Dijo, hay un grupo de personas que llamamos población testigo, población objetivo, de vacunación, y bueno, cuantificaron el personal de salud, los mayores de 70, los de 60 a 69, las de las Fuerzas Armadas, los de 18 a 59 con factores de riesgo y los docentes. Todo eso daba que había 15 millones de personas en el plan estratégico que debían ser vacunadas, ¿no? Ahora, lo más interesante que este plan estratégico del 23 de diciembre del 2020, que decía que había que vacunar 15 millones de personas, no se relacionaba con el presupuesto presentado por el Gobierno Nacional y aprobado por el Congreso, que preveía la compra de solamente 11 millones, o sea, vacunación para 11 millones de personas. El presupuesto inicial decía que se iba a comprar vacuna para 11 millones de personas, y el plan del Ministerio de Salud decía que había que vacunar a 15 millones de personas. Muy bien. Interesante, recuerdan entonces este número, 15 millones de personas que son las que hay que vacunar. Al principio, casi a fin del 2020, Argentina tenía la posibilidad de recibir 13.300.000 dosis de Pfizer en este convenio que Pfizer tenía con Argentina por la investigación en el hospital militar.
y también tenía la posibilidad de recibir 25 millones de dosis del fondo COVAX. Bueno, el gobierno no quiso recibir la Pfizer, ni quiso recibir los 25 millones de dosis del COVAX, solamente aceptó 2,5 millones, con lo cual en aquel momento, si hubiese aceptado los dos elementos, hubiésemos tenido 38 millones de dosis. 38 millones de dosis. Eso lo hubiésemos tenido tranquilamente en febrero o marzo de este año. Y hubiésemos evitado la segunda ola, que fue tan grave como la segunda ola de la gripe española del 18. En abril del 21, el Ministerio de Salud saca una propaganda en donde ve como éxito a que se había conseguido administrar 10 millones de dosis. Bueno, en realidad no es ningún éxito. Y aparte de este 10, hacían falta otros 10 más. Hacía falta el 10 de Kempes, el 10 de Maradona y el 10 de Messi, porque recuerdan que nosotros dijimos un número, que eran 15 millones de personas, que eran el grupo objetivo. 15 millones hay que vacunar, a 2 dosis cada una, para tener vacunación completa, eran 30 millones de dosis, lo que yo debería haber tenido en abril del 2021. No 10 millones de dosis, 30 millones de dosis, para cubrir aquella población de riesgo, que eran los trabajadores del sector salud, los de las Fuerzas Armadas, sus fuerzas de seguridad, las maestras, los jóvenes de riesgo. Necesitaba 30 millones de dosis, no 10 millones de dosis. Muy bien. ¿Cuál es la situación actual? Hoy por hoy, uno siempre decimos que la base de las ciencias positivas, la base de las ciencias fácticas, es la comparación. Nosotros nos debemos comparar permanentemente. Y vamos a compararnos con 2 países limítrofes. ¿Para qué nos vamos a comparar con los países centrales? ¿Por qué no compararnos con Uruguay y Chile? Bueno, con primera dosis Uruguay tiene el 78% de su población cubierta y Chile el 77% de su población cubierta, Argentina el 64%. Pareciera que en esto no hay tanta diferencia. La hay, pero no hay tanta diferencia. Esto es el último dato sacado de esta cita del 25 de septiembre del 21. Pero cuando vamos a la segunda dosis, fíjense que Uruguay y Chile tienen un porcentaje de segunda dosis de población vacunada casi similar a la primera dosis. Más del 70% de su población vacunada. Argentina tiene solamente el 46% de su población vacunada con 2 dosis. Está muy próximo al 50%, es muy lindo y demás, pero no alcanza lo que se llama inmunidad de rebaño. Habrán escuchado este tema de la inmunidad de rebaño. Cuando Reed y Frost hicieron esa fórmula que yo les busqué, calcularon la inmunidad necesaria para que una epidemia declinara. Y este porcentaje de población es variable de acuerdo a la difusibilidad de la gente, pero en general es el 80%. Según mi opinión, la pandemia va a declinar una vez que el 80% de la población esté inmune. Inmune por vacuna o inmune porque adquirió la enfermedad. 80% de la población inmune. Por ahora no hay inmunidad de rebaño, solamente un 46% de la población con 2 dosis. Si bien la Ciudad de Buenos Aires tiene un porcentaje mayor, llega casi al 60% la Ciudad de Buenos Aires. Pero ustedes saben que la General Paz no es ninguna frontera para los gérmenes, ni para el contagio, ni mucho menos. Así que tenemos que alerta. Hoy por hoy, entonces, con una dosis, 29 millones de personas, y con 2 dosis, 21 millones de personas, el 46% de la población. El total de dosis también es el 25 de septiembre, 2 días. El total de dosis aplicadas y el total de dosis distribuidas, hay un 9% de dosis distribuidas no aplicadas. Pero hay un secreto más. Estas 55 millones de dosis son las distribuidas. Hay otras que están en galpón, en heladera. Entonces, quisiera saber, y eso no lo sé, cuántas están en heladera. No solamente cuántas están distribuidas y no aplicadas, sino cuántas están en heladera. Muy bien, pero para alcanzar la inmunidad de rebaño, nosotros hablamos recién de 30 millones para cubrir a los grupos de riesgo, pero alcanzar la inmunidad de rebaño necesitamos más de 60 millones de dosis. Esta vacuna, necesitamos más de 60 millones de dosis.
esa camiseta con 10 millones de dosis es una camiseta insuficiente, no le hacen gol a nada. Fíjense, cuando empezó la pandemia, el virus de Wuhan tenía un R0, un RO, que habrán escuchado ustedes, que es de 2, entre 2 y 3. O sea, por cada enfermo había la posibilidad de que se enfermaran 2 personas. Este era el virus original. El virus original. Después, cuando el virus entró en Europa, el RO era de 30. El alfa del Reino Unido, el RO es de 4 a 5. Un enfermo puede afectar a entre 4 y 5 personas. Y la delta, que es el riesgo de ahora, puede afectar a entre 5 y 8 personas. Está casi llegando a los niveles de papera, que es altamente contagioso, sarampión, que es altamente contagioso, un RO de 18. Por eso el riesgo nuestro de no tranquilizarnos con un 46% de población y con el delta por ahí dando vuelta. Otro punto fue los testeos. Otra de las cosas que me hicieron muy bien, ¿está? El tema de testeos. Hay 2 tipos de testeos, los test por PCR, que miden la presencia del ARN del virus. Un test de PCR positivo me dice que yo tengo virus, que hay ARN que está ahí. Y después los test rápidos que pueden medir anticuerpos, o pueden medir partículas virales. Bueno, puede ser que yo tenga anticuerpos porque tuve la enfermedad, pero ahora no la tengo. Que haya algunas partículas virales que siguen estando. Si el resultado es positivo de los test rápidos, se establece un diagnóstico. Si el resultado es negativo, hay que hacer. Pero lo interesante, esto, la fuente de datos, la cantidad de test por millón de habitantes que realiza Argentina, lo ubica en el puesto 101 en relación a la cantidad de test por millón de habitantes que hace Uruguay y Chile. Uruguay y Chile testifican mucho más. ¿No? Testifican mucho más, ¿no? Fíjense, Argentina está acá 0,79 por 1000 testeos. Uruguay, perdón, Chile 3,68 y Uruguay 6,40. La cantidad de testeos que hacen los países limítrofes, que no podemos decir que son países centrales, otros 24 de septiembre, 21 también, no son países centrales, testifican mucho más. Testificar implica detectar precozmente los casos. Acá hay un plano más o menos de cómo está la cosa. Aceptémoslo, realmente estamos perdidos. Y para terminar, la verdad que me estoy extendiendo demasiado, ¿no? Me voy a quedar con un falso debate dicotómico, que es entre economía y salud. Economía versus salud. Porque alguien dijo que vamos a privilegiar la salud, que el problema económico es aquí. Tal Chadwick, en medio de la revolución que desarrolló el famoso ciclo pobreza. Había 2 parlamentarios británicos que se peleaban. Uno decía que la enfermedad llevaba a la pobreza de la población. Otro decía que la pobreza de la población estaba llevando a la enfermedad. Chadwick se habló del tema, se adueñó y dijo los 2 tienen razón. Y él decía que la enfermedad llevaba a una baja capacidad creativa y productiva. La gente no producía. Esta baja capacidad creativa y productiva llevaba a bajos salarios y bajo PBI. Esto llevaba a mala alimentación, mala vivienda, mala higiene, educación pobre, y esto llevaba a un círculo vicioso de enfermedad. Y por otro lado, cuando hay mucha enfermedad, se gasta mucho en medicamentos, se gasta, como digo yo, irónicamente, cuando hay mucha enfermedad, se gasta mucho en remediar. Y cuando uno gasta mucho en remediar, le queda poco para vivir, ¿no? Es irónico llamarlo. Así que nosotros privilegiamos salud y nos olvidamos de la economía, y esto hizo que hubiera un creciente desempleo. En Argentina pasó un 11%. Hizo también que cayera el PBI de la Argentina. Importante el PBI. La OCDE advirtió que la recuperación va a ser desigual en los países. Aquellos países con sistemas que tienen buenos testeos, buen seguimiento y aislamiento, y donde las vacunas se implementan más rápidamente, probablemente tengan mejor desempeño. Y así fue, ¿no? Argentina cayó un 10% su PBI, ¿no?
fíjense, en comparación a otros países, ¿no? Era diciembre del 2020. Y esto es el resultado del encierro, ¿no? Fíjense en Argentina qué pasó con el encierro, la caída brusca en aquel momento, casi llega al 100% de estaciones de trenes, de los lugares de trabajo, de los almacenes, de las farmacias. Hubo una caída importantísima y después se fue recuperando con el tiempo. Y sí hubo también en ese momento un fuerte aislamiento en las cavernas. El hombre que como las hormigas, cuando llueve mucho, que se ponen bajo tierra y después salen, nosotros hicimos lo mismo, bajo tierra, ¿no? Esto es lo que hizo Argentina. Pero fíjense lo que hizo Chile. El cierre no llegó al 70%. Puedo volver a la imagen anterior, vean claramente, esto fue Argentina y esto fue Chile, ¿no? Y rápidamente retomó su actividad, ¿no? Y lo mismo sucedió con Uruguay, ¿no? Así y esto muestra, por un lado, el cierre estricto, que es 100, y la apertura total, que es 0. Así como Argentina tuvo un cierre estricto y después se mantuvo encerrada en esta línea casi basal, entre el 80 y el 100, mientras que Uruguay y Chile, fíjense Uruguay, por ejemplo, hizo un cierre que no llegó al 100% y después empezó a bajarlo y a mantenerlo, lo volvió a aumentar cuando tuvo el brote, y lo volvió a bajar. Lo mismo sucedió con Chile. Este encierro afectó. Último punto, la medición de los resultados. O sea, las acciones sanitarias finalmente se miden en resultados, y los resultados pueden ser enfermedad o muerte. La enfermedad es difícil de medirla, por esto de la falta de testigos, podemos medirla a través de las muertes. Argentina tuvo 115.000 muertes. Este es el último dato al 24 de septiembre, frente a Chile y Uruguay. Claro, ustedes dirán, bueno, Argentina tiene más población, pero si yo divido las muertes por la cantidad de población, establezco lo que se llama la tasa de mortalidad. Fíjense que la tasa de mortalidad es mucho más alta de Argentina que la de Chile y Uruguay. Afectamos la economía, pero también afectamos la salud. Fíjense que la tasa de mortalidad en Argentina, para Argentina, Chile y Uruguay, por millón de habitantes al 24 de septiembre. En Uruguay, 1.700 muertes por millón de habitantes, Chile 1.900 muertes por millón de habitantes y Argentina 2.500 muertes. Evidentemente el desempeño no fue muy bueno. Y acá están los distintos casos confirmados de COVID. Un indicador es el indicador de resiliencia Bloomberg, que también nos ubica muy desfavorablemente en el puesto 47 sobre 53 países, ¿no? Argentina está bastante más alejada. ¿Qué deberíamos haber hecho? Deberíamos haber tenido un plan de inmunización, con objetivos, con metas, priorizando las acciones y evaluando el impacto, y con consenso entre todas las acciones. Deberíamos haber tenido una buena gestión de compras o producción nacional de vacunas, pero con transparencia, cosa que no resulta. Deberíamos haber tenido un buen sistema de información, confiable, válido, oportuno, accesible. Deberíamos haber hecho testeos masivos, buscando activamente a los casos, no testeando a la persona que está con tos y fiebre que va a hacerse el control, sino yendo a buscar los casos. Y deberíamos haber tenido una mejor oferta de servicio. Cuando todo eso no se hizo, recurrimos a lo único que pudimos haber hecho, cerrarnos las puertas. Bueno, muchas gracias. Si se quiere modificar el sistema, hay una sola cosa que podemos hacer, que es nunca desistir, luchar, luchar y luchar, y a pesar de que el sistema y estos políticos nuestros nos estén devorando, agarrarlo del cuello al político y tratar de estar. Muchas gracias. Nos desmuteamos entonces. Miguel, muchísimas gracias por esta magnífica explicación y análisis holístico, como lo titulaste, sobre la visión de la pandemia. Vos en un momento de tu exposición dijiste que la pandemia era un fenómeno social con algunos aspectos médicos.
vale lo que dijiste, pero la parte final de tu disertación pone en evidencia que hay aspectos médicos sustanciales, esenciales, que no han sido debidamente tenidos en cuenta a lo largo de todo este proceso. Bueno, no sé, vamos a abrir ahora unos 15 minutos de preguntas. En el chat no hay preguntas. Yo creo que les ha pasado a todos lo mismo que a mí. Es decir, hemos sido atrapados por tu exposición y entonces fuiste pasando por distintos temas, desde el origen de la pandemia, aspectos de sustentabilidad, temas vinculados con la educación, sobre lo cual tendríamos tal vez algunas preguntas para hacer. El contexto de Argentina, esos 4 puntos clave que hay que tener en cuenta, el recordar la gripe en España y cómo eso fue de alguna manera resuelto o abordado. Bueno, muchos temas, estrategias de vacunación. Existe un análisis que pocas veces se ve con tanta claridad y con tanta exposición como lo existe en este momento. Y se entendió muy bien la diferencia entre la eficacia de las vacunas y la efectividad de las vacunas. Porque ahí está el punto clave, creo yo. Pero bueno, no quiero tampoco monopolizar estos minutos que adicionamos y abriría para que cada uno levante la mano y haga la pregunta que quiera. Yo tengo alguna para hacerte, pero prefiero ceder el micrófono a otros participantes para que hagan sus preguntas. Acá alguien pone, realmente fue un placer escuchar la exposición tan completa que prácticamente no ha dejado preguntas, porque has aclarado todos los puntos. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. Carlos. Sí, dale. No, pero sí, pregunta vos. Si no... No, dale, Daniel, dale. Bueno, en primer lugar, bueno, felicitar y agradecer a Miguel por la brillante exposición y muy clara, sobre todo para los que no somos médicos. Yo tengo 2 preguntas, no sé si puedo hacer. Claro, sí, sí. Bueno, una que tiene que ver más con lo médico y otra con lo social. La primera, vos dijiste que había 3 cosas que hacer, que era vacunar a los recién nacidos, vacunar a los susceptibles y control de fronteras, creo que una cosa así. Ahora bien, mi pregunta primera es, ¿qué pasa con los que no se quieren vacunar? ¿No? Hay bastante gente que es reacia, no es mi caso, yo tengo las 2, claro, tengo las 2 dosis, y estoy de vuelta trabajando en Puerto Madero, pero sí hay mucha gente, de hecho hemos visto en Francia manifestaciones por la obligatoriedad de la vacunación para entrar en ciertos lugares y bueno, las protestas que hubo al respecto y demás. Ese es un tema. Y el segundo que también estuvo muy desarrollado en la ponencia, es que en el caso argentino, ¿no? En el cual esta pandemia vino sobre otra pandemia, que es estructural de Argentina, que vos lo señalaste, que es la pobreza. Y bueno, que a su vez esta pandemia afecta a la pobreza, porque ¿cuál es la vacuna contra la pobreza? Bueno, yo conozco la educación y trabajo, ¿no? Y que son 2 variables que han sido muy afectadas, como vos lo señalaste, por esta pandemia y que van a quedar después afectadas para tratar la otra pandemia, que es la que tenemos crónica en Argentina, que es realmente, yo digo, un pecado social, porque un país como Argentina que tenga estos niveles de pobreza es realmente un pecado social.
me parece. Pero bueno, quería conocer tu impresión De al las dos respecto. preguntas. Una, que no se quieren vacunar. En el mundo hay grupos antivacunas muy fuertes. En algunos casos, por mitos. En otros casos, por rumores. Algunos por razones médicas. Puede ser que haya algún caso puntual, ¿no? Pero, ¿por qué? Bueno, hay muchos mitos que uno no sabe, ¿no? Realmente. La publicidad, la industria farmacéutica como una gran generadora de alguien en algún momento dijo, bueno, este virus lo tiró la industria farmacéutica para darnos la vacuna. Entonces aparece este tema de las antivacunas, ¿no? El otro tema es, bueno, esto es una guerra biológica, son los chinos que dispersaron el virus. También están aquellos que en algún momento sospecharon que algunas vacunas tuvieran algún componente que afecte la fertilidad, tienda el control de la natalidad, el control de las personas. La pandemia sirve justamente para que aquellos gobiernos autocráticos consoliden su autocracia, su poder, ¿no? Control informático a las personas. Antes vos ibas por un aeropuerto y necesitabas un pasaporte. Después te palpaban. Después te hicieron pasar por un escáner, ¿eh? Ahora te piden un pasaporte. Y en breve vas a tener un código de barras en la frente que te van a leer el código de barras, ¿no? O sea, las libertades individuales se pierden y alguien en algún momento salió con esta idea, ¿no? De que las vacunas podrían estar tendientes a controlar la natalidad, ¿ah? Entonces, son elementos que hay que probarlos, porque una cosa es el mito y otra cosa es la realidad. Pero siempre pensemos que los derechos de las personas que deben ser garantizados no están por encima de los derechos de todos, ¿no? Todos, la población y la salud, cuando hablamos de salud pública, hablamos de la salud de la población en su conjunto. Y si la salud de la población en su conjunto está afectada, puede ser entonces que los derechos individuales tengan que subordinarse a los derechos de todos, ¿no? Salud integral de la población. Igualmente, yo les decía que para alcanzar inmunidad de rebaño, nosotros tenemos que tener el 80% de la población inmune. Si yo tengo 80% de la población inmune, me quedan solamente 20% para enfermarse. Y la probabilidad de contacto entre ese 20% dividida en la población no es muy importante, ¿no? Entonces, si el volumen de los que no se quieren vacunar no es muy importante, no estamos hablando más del 10% de la población, no afectaría. No entraría en colisión con el derecho individual, haría eso, ¿no? Si yo me garantizo que el 90% se vacunó. Si el 90% vacunó, no iría en contra de ese 10%. Pero hay que considerar todo esto, los mitos de las vacunas, el negocio de la industria farmacéutica, la posibilidad del control de las personas, y el hecho de controlar la natalidad son cosas presentes en muchos. El otro tema era el tema de la pandemia en la Argentina y la pobreza. La pobreza es la explicación de los grandes males, ¿no? Cuando hablamos de pobreza, no es solamente la pobreza, es la pobreza cultural, es la pobreza educacional, es la pobreza espiritual, y esto es lo que ha avanzado pandémicamente en nuestro país. Ya estamos en una endemia, por así decirlo. Hay un nivel de pobreza del cual no bajamos. Subimos 2 puntos, bajamos 2, subimos 2, bajamos 2, pero nos mantenemos en ese endemia. Para esto hace falta un renacimiento. Una vez hubo un renacimiento, hace falta que haya un renacimiento de líderes políticos, que tengan visión de futuro, que no conserven egoísmo, que no favorezcan intereses personales sobre los intereses de todos, que se comprometan con la función, que no utilicen al Estado como parte de su crecimiento personal, ¿no? Fíjense, terminó
último periodo de gestión Angela Merkel. Gente, Se te corta la voz respetada por... Se corta. un poquito. No puse yo parlante. Así que hace falta, para resolver la pobreza, hace falta ese tipo de líderes que no tiene nuestro país y que esperamos formar desde nuestra universidad en algún momento. Está muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Acá hay una pregunta de Guillermo Carabino que dice, ¿no hay un plan nacional de vacunas obligatorio? Si lo hubiera o si lo hay, ¿no podría entrar la vacuna anti-COVID-19? Sí, es posible que es posible que incorporen la vacuna anti-COVID dentro del plan obligatorio, ¿no? Pero nosotros sabemos que no todo lo obligatorio se cumple. Claro. Es cierto que los chicos tienen que presentar el calendario de vacunación, su lista de vacunación en la escuela, pero también sabemos que hay muchos que no lo presentan, hay muchos que no van a la escuela, hay muchos que no lo controlan. Es un país muy fluido. Pero es probable que pongan la vacuna anti-COVID y también es muy probable que están haciendo pruebas en el hospital militar para la vacuna con el COVID, que va a haber, cuando nosotros estamos hablando de 60 millones de dosis, 70 millones de dosis, y es para ahora. Pero también hay que pensar para el año que viene, para la revacunación, ¿no? O sea, hay que pensar en comprar para el año que viene también, no esperar el año que viene para otra vez quedarnos sin vacuna, ¿no? Entonces, están haciendo algunos estudios para que a la vacuna antigripal común se le agregue la vacuna del COVID y en una sola dosis nos hagamos la antigripal completa, ¿no? La clásica antigripal para el virus influenza más el virus COVID. Eso se está trabajando en el hospital militar. Muy bien. Bueno, ¿queda alguna otra pregunta? Nos quedan todavía, siempre decimos 1 hora y media, nos quedan unos minutos más. Yo te pediría, Miguel, si puedes dar una referencia, porque es una preocupación en muchos hogares, la relacionada con la educación. La educación tanto en el nivel primario como secundario y universitario. ¿Cuál es tu perspectiva respecto al tiempo que demandará una gradual normalización o acercarse hacia la normalización en la educación presencial o combinada para la educación híbrida? Mira, primero que hay que tener un plan. Lamentablemente no se puede ir de decir cerramos todas las escuelas a un buen día, decir llegó la primavera y abrimos todas las escuelas, todo. Hay que tener un plan. Y un plan implica indicadores que me permitan ir midiendo y decir, bueno, si yo bajo el número de casos a tanto, si yo bajo el número de funciones a tanto, si bajo el porcentaje de camas ocupadas a tanto, bueno, paso de esta fase a esta otra fase. Y así sucesivamente hasta la presencialidad total. Debería haber un plan, cosa que no hay, ¿no? Y habitualmente los planes nuestros son planes sin rumbo. Los planes de vamos hacia donde vayamos, ¿eh? Que como yo digo siempre, hay un logo que refleja claramente el plan nuestro. Vamos hacia allá. Ustedes lo ven, vamos hacia allá. Debería haber un plan. El otro tema es que no vamos a volver a la misma educación que conocíamos antes. Esto marcó a fuego al docente y al alumno, y va a haber nuevos modelos educativos, la virtualidad se va a incorporar, pero se va a incorporar en una gradualidad, en un porcentaje que tenemos que ir experimentando y conociendo nosotros. Y también se modificó la relación docente-alumno, la forma en que los docentes transmiten los conocimientos. También es muy importante. Ya no es la acción tradicional de transferir información, porque el alumno la información la encuentra en Internet, ¿verdad? Pero Internet no reemplaza al profesor. Internet brinda información. El profesor debe complementar a Internet. ¿Y qué cosas tiene Internet? Primero que tiene un montón de spam de información.
hay mucho spam, información falsa, información confusa. Y encima hay mucha información, ¿verdad? Con lo cual el alumno se enrosca en todo eso, no sabe qué es lo más importante, qué es lo menos importante, qué es falso. Bueno, y ahí estará el rol del docente, de poder guiarlo, de poder decirle esto le corresponde, esto no, lee esto, no leas lo otro. ¿Ah? Esto es como el personaje de Borges, ese Funes el memorioso, Sí. leía tanto que no sabía ni quién era, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo, uno en internet empieza a buscar y tiene información a rolete, pero ¿dónde está lo importante? ¿Cuál es lo trascendente de todo eso? Y ahí está el rol del profesor. Entonces, el profesor va a ser distinto al profesor actual, que tenía que transmitir todo porque el alumno no tenía ni el libro. ¿Verdad? Hoy el alumno tiene acceso a la información, ¿verdad? Pero necesita al docente para que lo eduque en los conocimientos prioritarios, en importancia, y que le agregue valores a esos conocimientos. Saberes sin valores no sirven. Y ese es el rol del docente. Sí, el tema es que la educación, tal como lo mencionó Daniel, es uno de los dos pilares de la recuperación económica, educación y trabajo. Todos coincidimos con eso. Y en eso hay que trabajar, por eso es que tendremos que seguir organizando este tipo de reflexiones, avanzando a partir de todas las puntas que has dejado en tu presentación de interés, realmente de preocupación. Dicho sea de paso, como ustedes saben, esta conferencia está grabada, o sea que el que quiera acceder nuevamente para reforzar algunos temas o compartir con algunas otras personas, está en UCA Vivo, en YouTube. O sea que vale la pena volverla a escuchar seguramente, sobre todo has pasado una enorme cantidad de información en tu PowerPoint, muy rica, que no tiene difusión suficiente en los medios normales. Vos has puntualizado con gráficos y con indicadores muy concretos temas de mucho interés que van a requerir de nosotros especial atención. Por eso, estando ya sobre la hora de nuestra presentación, si queda una última pregunta o comentario, lo dejamos abierto. Carlos. Pablo Garat. Bueno, por supuesto felicitarlo a Miguel, a nuestro rector de nuevo, por esta, digo de nuevo porque lo he escuchado, aunque es más amplia que la que dio en la academia. Más amplia, sí. Esto ha profundizado más todavía, pero no, un pequeño comentario, pregunta, disparador, porque hay un subtema de enorme trascendencia estructural en la exposición, que es el cómo la pandemia desnudó más que nunca la fragilidad de nuestro 3 subsistemas de salud pública desintegrados, ¿no? Y eso pasa desapercibido y probablemente pasará la pandemia y esto no se arreglará. Entonces, quizá algún comentario para subrayar esto, que es como para otra conferencia, ¿no? Es para otra conferencia. Es importante no salir de esto igual que antes. Por eso mi primera pregunta es, después de la pandemia, en la pospandemia, ¿vamos a seguir estando igual pero con barbijo? ¿O vamos a sacarnos el barbijo y vamos a empezar a gritar, quiero cambiar las cosas, ¿está? Quiero una educación distinta, quiero una salud pública distinta, ¿no? Quiero un país distinto. Vamos a sacarnos el barbijo y vamos a... En educación hay muchísimo por hacer con salud pública. En educación hay que reformular toda la educación primaria y secundaria. La educación universitaria nosotros la estamos viviendo y matices más, matices menos la que tenemos, pero la primaria y la secundaria, Sarmiento decía maestros a la escuela. Los maestros de primaria y secundaria deberían volver a la escuela, porque deberían reformularse la pedagogía, la didáctica, los esquemas, los contenidos, todo eso hay que reformularlo. Hoy por hoy, un chico que hace la secundaria nuestra está pensada solamente para ingresar a la facultad. Pero hay un montón de chicos que no están esperando hacer la secundaria para ingresar a la facultad. ¿Y en qué se preparan cuando terminan la secundaria? ¿Cuál es el futuro de esos chicos? ¿Qué tienen bajo el brazo? ¿Qué tienen en su mente para la vida laboral? ¿Ya? Entonces, a lo mejor habrá que pensar en 2 ciclos de secundaria. Un ciclo de aquellos que van a hacer la carrera universitaria y quieren ingresar a la universidad, y otro ciclo de aquellos que quieren ingresar a la vida laboral y que se preparen en esa secundaria para la vida laboral.
que van a encontrar trabajo seguramente, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que un chico que hoy por hoy termina la secundaria no sabe cambiar una bombita de un velador, no sabe arreglar un artefacto de luz, ¿verdad? ¿Qué pasaría si alguno de estos chicos, en algún momento nosotros habíamos propuesto una idea de un bachillerato especializado en enfermería? ¿Qué pasa si tengo una secundaria en donde haga un grupo de alumnos que hagan la secundaria para salir como enfermeras, como enfermeros? ¿Tá? Es un país que necesita enfermeras y enfermeros. En vez de estudiar algunas cosas que no las van a aplicar nunca y que tampoco van a ingresar a la universidad. O sea, el sistema educativo hay que reformularlo profundamente, desde los maestros a los planes de estudio. Así es, mira, ya para cerrar, lo que acabas de mencionar desde la palabra reformular, me trae a la memoria algo que escuché hace poco de los desafíos del 2021-2022. Es un modelo de las 3 R's. La R de regenerar, referida fundamentalmente al tema ambiental. La F de reconstruir, referido fundamentalmente a los aspectos sociales. Y la R de resetear, que es justamente preparar todos los planes de educación y de formación y de capacitación para un futuro distinto en la demanda laboral. Así que regenerar, reconstruir y resetear están dentro de tu término de reformular. Sería la R que junta a las otras 3. Bueno, nada más de mi parte que reiterar el agradecimiento, Miguel. Siempre nos acompañás en esto del espacio de diálogo jubilar y hoy ha sido una dedicación especial que apreciamos y valoramos mucho. Realmente para los profes jubilados de la UCA, el afecto y el cariño que nos une es muy grande y mantener el vínculo con la universidad es para todos los que ya hemos pasado la edad jubilatoria un atractivo importante. Por eso que este tipo de reuniones realmente las valoramos mucho y nuevamente te agradecemos. Nada más para todos, desearnos que vayamos encontrando caminos concretos, útiles y que reúnan la condición de eficacia y efectividad a la que tan claramente se refirió Miguel. De mi parte nada más, muchísimas gracias y hasta la próxima, que será a fin de octubre, si Dios quiere. Que Dios los bendiga a todos.